el objetivo de estas entrevistas es para conocer al profesional y tanto su fase universitaria como sus prácticas clínicas, pero algo importante también es que nos enfocamos en el área de enfoque que tiene, ¿no? Al ratito vamos a platicar sobre el área pediátrica y los pacientes que atiende actualmente, pero vamos a iniciar desde la elección de la carrera. ¿Cómo fue que llegó a fisioterapia o terapia física, Lick? Ok, yo estaba indecisa entre tres carreras. Mi primera opción era medicina, pero dije, son muchos años, ¿qué tal si no? ¿Qué tal si sí? Mi segunda opción era psicología y mi tercera opción era puericultura. Puericultura es la licenciatura que tiene que ver directamente con niños. Cuando yo estaba en este proceso de la preparatoria, donde te ayudan con los exámenes para ver a qué eres más afín y todo esto, comenzó en mi ciudad la carrera a tener un poquito más auge, lo que es la licenciatura en terapia física. Pero yo sé que como muchos aún pueden tener ciertas dudas sobre la carrera, yo decía, ay, pues solamente lo único que se me imaginaba era Teletón y ya. Desconocía todas las ramas que había dentro de la fisioterapia y lo bonito que era la fisioterapia. Entonces creo que me quedé en una carrera donde sin duda tengo que aplicar algo de psicología, tengo que saber algo de medicina, es una área de la salud totalmente, entonces fue así donde empecé a leer un poquito más, empecé a investigar. La realidad es que tengo que confesar que vi que fisioterapia podría especializarse también en animales, y dije, sí lo voy a tomar. Entonces ya cuando vi todas las áreas donde se pueden especializar, me llamó mucho la atención y decidí arriesgarme por terapia física y la verdad que es la mejor decisión que he tomado, yo creo. Ah, va. Algo súper común en las entrevistas que he tenido acá es, y lo mencionó usted, que la referencia hace unos años era Teletón, ¿no? Si hablabas de Sí. fisioterapia, siempre decían, no, pues como los terapeutas del Teletón. Sí, sí, no solamente, o nos clasificaban como lo que no nos gusta que nos digan a los terapeutas físicos, masajista o teletón. Solamente existían esos dos polos, desconocían todas estas especialidades que podemos tener ahora en fisioterapia, solamente a el que soba o el que atiende a los niños del teletón, y ya no había más. También causa gracia cuando preguntan personas externas al área de la salud del qué es lo que hace un fisioterapeuta, ¿no? Y siempre dicen eso, pues da masajes, soba, que creo que es algo súper común, ¿no? Sí, sí, a nosotros es como de que no, no solamente es eso, es todo eso también, pero si acá, le terminas de explicar y, por eso, das masajes. O sea, sí, es una herramienta, así como utilizamos agentes físicos, así como utilizamos otras herramientas más, pero creo que la gente sí se queda como, ay, terapeuta igual a masaje. Y eso es algo que todavía no podemos quitárnosles. Sí, sí, recuerdo que cuando inicié también, tenían ese concepto, ¿no? Hace un par de años y ahora, ha cambiado un poquito, ¿no? En cuanto a las áreas, a los enfoques y más adelante vamos a comentar eso en específico, pero ahora también otro punto que me gusta abordar y es el proceso en la universidad. ¿Cómo le fue en los primeros años? Sabemos que los primeros semestres son de adaptación. ¿Nos podría comentar tu experiencia? El primer año de universidad para mí fue el más difícil, porque es aprender todo. Y bueno, en mi universidad fueron por cuatrimestres y creo que el primer año sí fue el más complicado en cuestión a aprender todo. Ya en el segundo año dentro de la universidad nos mandaban como a rotaciones, hacíamos ciertas rotaciones donde ya empezábamos a ver un poquito más la parte práctica. Y me acuerdo que dentro de esas rotaciones nos mandaban tanto a clínicas privadas, públicas, y había como que una oportunidad de ver, número uno, pacientes y tocar pacientes, que sin duda esta carrera es totalmente práctica. Si no te enamoras de la teoría, te tienes que enamorar de la práctica. Entonces, muchas veces nos pasaba de que veíamos las cosas, pero al momento de que ya lo veíamos en las prácticas decíamos, caray, este profe nos dijo que este paciente se iba a comportar así, así, así,
y yo lo estoy viendo y lo tengo que tocar, pero mi paciente no está igual como me dijo mi profe, ayuda, ¿qué hago? No sé qué hacer. Entonces ahí fuimos perdiendo un poquito el miedo. En segundo año ya empecé a como a entender que cuál era el área en que yo quería, porque siempre fui voluntaria para todo. Si había evento del maratón, yo me anotaba y era voluntaria. Si había evento no sé qué deportivo, yo era la primera que me anotaba y asistía. Y también buscaba esta parte de, por mi cuenta, buscar ciertos consultorios o ciertos lugares donde yo pudiera ir a practicar de forma voluntaria. Entonces ya para tercer año de universidad yo ya tenía claro hacia qué área me iba a especializar, en este caso que me enamoré totalmente de la pediatría y fui realizando más prácticas en eso. Entonces sí, fue un poquito difícil el primer año porque creo que es mucha información, anatomía, neuro, todo de golpe, y a los años posteriores ya se va especializando un poquito más en las diferentes materias. Exacto, creo que en todas las universidades los primeros 2 semestres o los 2 o 3 cuatrimestres son de filtro, ¿no? Porque pues llegamos a las materias base, anatomía, fisiología, como comentó, y me faltó preguntarle, ¿usted ya venía de alguna preparatoria con algún enfoque en el área de la salud o era completamente diferente? En la preparatoria donde yo estudié, salí con el título de técnico laboratorista. Entonces sí veía de pronto temas de la salud, estaba enfocada en ello, pero tú sabes que ya en la carrera es totalmente diferente, profundizas en ciertos temas que a lo mejor decías, ay, ¿esto para qué es importante o para qué me va a servir? Y ya cuando estás con el paciente dices, ah, no, sí es verdad, sí era muy importante. Yo recuerdo que al menos lo vi y te pones a repasar de pronto en lo que te queda ahí un poquito de duda. Pero sí, el primer año fue lo más complicado para mí porque además de eso yo estuve en la tarde en la universidad. No tenía vida porque iba toda la semana a la universidad y los fines de semana, cuando no tenía proyectos o exámenes, los aprovechaba para ir a otros lugares a tener esta práctica porque pues la carrera es totalmente práctica. Entonces sí, sí fue un poquito pesado, pero tratamos de disfrutar el proceso también. Sí, yo recuerdo que también en la universidad tuve compañeros que venían de ese perfil del área de la salud y llevaban bastante ventaja a los compañeros que llevaban otro perfil, ¿no? Como de informática, administración, contabilidad. Y como dice, ¿no? La cuestión es ser perseverante en los primeros años y estar enfocado, ¿no? Por algo elegimos fisioterapia y echarle ganas desde el primer semestre. Ahora que comentamos esta fase de adaptación, de las primeras materias, del primer acercamiento a fisioterapia, algo fundamental es tener como cierto método de estudio o ciertos hábitos, ¿no? Que ayuden al aprendizaje. ¿Nos podría comentar cómo fue que se llevó su método de estudio en esos primeros años, Lee? Yo era la típica niña de los plumones. Yo tenía que anotar todo y algo que a mí me daba mucha seguridad era anotar todo y empezar a explicarlo. Tenía compañeros que yo era la que estudiaba y macheteaba y hacía guías y dibujos y más guías y análisis y sintetizaba, hacía resumen del resumen del resumen. Y tenía otros compañeros que no estudiaban nada. 5 minutos antes del examen me decía, Cindy, ven, dime todo lo que sabes. Y yo, esto y esto. Y para mí, el yo poder explicárselo a alguien, a mí me daba seguridad, decía, bueno, sí sé, si se lo sé explicar a él es porque lo conozco, y si lo conozco lo puedo poner en el examen. Entonces yo era la que tenía que escribir para agarrarme como loca por toda la universidad, por todo mi cuarto, por todos lados, repitiéndolo y platicando. Yo me contestaba y le decía a mi mamá, a ver, ahora tú pregúntame, como si no me conocieras, pregúntame sobre este tema, yo te voy a explicar. Entonces a mí me funcionaba el escribirlo y estarlo repitiendo, estárselo explicando a las otras personas. Para mí eso me daba seguridad de que entonces sí lo había aprendido y que lo puedo explicar, entonces sí lo puedo dominar o lo dominaba. Órale, Lick, me identifico con el primer punto que dijo sobre tratar de escribir, leer y al final explicar, ¿no? A otro compañero o incluso a cualquier persona de una manera más sencilla. Creo que es uno de los mejores métodos en
en mi consideración, ¿no? Porque pues tratas de sintetizar toda la información que tienes y explicarlo de manera un poquito más sencilla y más fácil. También me hizo recordar a uno de mis mejores amigos actualmente que hacía eso, lo que dice, que 5 minutos o 10 minutos llegaba a preguntar a todos sobre el tema y le iba bien en los exámenes. Estaba súper Sí. divertido, la verdad. No, yo no podía hacer eso a mí. Yo tenía que escribirlo, yo era la persona que les decía 5 minutos todo antes del examen para que ellos pasaran. Y ellos despreocupados, 5 minutos y ya. Con eso les bastaba para pasar. Ahora que comentó esta dinámica, ¿no? De que le gustaba leer, escribir y compartir con sus compañeros. Entonces usted tuvo como que una dinámica más en grupo, no es tan individual en cuanto a los métodos de estudio, Liz. No, siempre teníamos nuestro grupito y era de que, ok, ya hice esto, te pregunto, te apoyo. Y siempre fuimos muy unidos. Mi salón siempre fue muy unido. Ujú. Y siempre tuve muy buenos compañeros, la verdad. Sí, nos apoyábamos entre todos. Para Sí, todo, para todo nos apoyábamos. creo que también es uno de los motivos por los que empecé este proyecto de las entrevistas, porque me gusta saber sobre su experiencia en la universidad, ¿no? De cómo les fue y cómo conocieron amigos, mejores amigos, justo por esos grupos, ¿no? De estudio que se forman en la universidad. Y como consejo, creo que es bueno, ¿no? Conocer a más compañeros y ante todo, ¿no? La competencia que se genera al final de todo. Sí, claro, y es que creo que a veces se pasa, no sé, dentro de tu experiencia cómo te tocó vivir ese proceso en la universidad, pero a veces se crean como ciertas expectativas o ciertos intereses de que tus compañeros son tu competencia. Y probablemente sí, pero no lo veo tanto desde ese punto. Yo siento que son más como un apoyo que puedes tener, porque el día de mañana tú no sabes si gracias a ese compañero tú vas a poder tener un trabajo, si van a ser equipo. Yo soy de las personas que tienen más esta idea de que entre más podamos apoyarnos entre todos, nos va a ir bien a todos. Entonces, siempre fuimos muy unidos para todo, tanto para estudiar y para hacer travesuras y para todo. Siempre fuimos muy unidos y siento que si lo tienes desde la universidad, se te va a hacer mucho más fácil en la parte profesional poder hacer equipo y no ver a la otra persona o al otro profesional como tu competencia o que ya te va a quitar trabajo y como con este ego, ser lo profesional, que a veces llega a pasar. Entonces, sí, siento que entre compañeros si se apoyan más, o en este caso pues nos apoyamos mucho nosotros, todo el proceso de la universidad, la verdad que fue una muy bonita experiencia, tengo muy bonitos recuerdos de la universidad. Ujú. Yo digo, un punto importante, ¿no? Aparte de generar estos vínculos de amistad con otros compañeros, también en un futuro, ¿no? Cada uno decide un área de enfoque, tratar ciertos tipos de pacientes y cuando te toque o te llegue un paciente, pues ya tienes a quién referirlo, dar recomendaciones, ¿no? Creo que es una buena manera o una buena experiencia como tal en la universidad. Ahora que ya comentamos esta parte del método de estudio, los primeros años pasamos a la mitad de la carrera pasamos a una fase práctica, ¿no? Comentó que usted buscaba sedes de práctica, intentaba estar un poquito más activa. ¿Recuerda sus sedes clínicas o los hospitales que le tocó, Lee? Sí, yo estuve era una asociación, era público-privado, y ahí comencé mis primeras rotaciones formales por parte de la universidad, donde eran diferentes áreas. Me tocó primero iniciar en el área de trauma, donde estuve aproximadamente creo que como una semana. Después pasamos a la área de lenguaje, estaba la área de estimulación neurosensorial, donde daban estimulación temprana. Y teníamos también, bueno, el centro tenía equinoterapia y también tenía hidroterapia, solamente que esas dos áreas no me tocaron a mí. Entonces, sí, recuerdo que tenía terror de tocar al paciente y me tocó un maestro en ese momento donde me decías, tienes que hacerlo. Y yo, pero no sé, ayúdeme cómo. Ya estábamos en segundo año,
pero yo creo que el terror de tocar por primera vez a un paciente, creo que como oficios, jamás se nos va a olvidar de que, ¿y qué pasa si lo hago mal o si lo hago bien y si lo lastimo y si no lo lastimo y si le duele y si no le duele? Creo que nos abruma tantas inseguridades en ese momento que naturalmente hemos hecho algunas cosas mal, pero tenemos que aprender de eso también, porque no es posible de que, ok, no supe qué hacer y la otra vez que me enfrento al paciente lo vuelvo a hacer igual. Entonces recuerdo que esa vez me lastimé la espalda y yo estaba enojada con mi maestro porque yo le dije, ¿cómo es posible que me lastimé la espalda y usted no me ayudó? Entonces me dijo, entonces ya sabes qué vas a hacer para la próxima vez, ya no lo vas a hacer igual. Y yo, tiene razón. Entonces sí, fue muy bonito conocer de todas esas áreas y la verdad es que me trataron muy bien. Aprendí también porque había rotaciones de enfermeros, entonces Ujú. había, siempre he sido muy preguntona. Y lo que veía que hacían, le preguntaba, ¿para qué es? ¿Y cómo es? ¿Y cómo sirve? ¿Y lo puedo hacer yo? ¿Cómo lo puedo hacer yo? ¿Cómo puedo ayudar al paciente? Entonces, tengo muy bonita experiencia de eso. Ahora que comentó su primer acercamiento con un paciente, ¿no? Creo que es algo normal, a menos que hubieras conseguido prácticas antes de iniciar con las sedes que te da la universidad, pero es bastante significativo, ¿no? La interacción que tenemos, o la primera interacción que tenemos con el paciente, ¿no? A veces no sabemos abordar no solo la patología, ¿no? Sino la comunicación que es fundamental en este caso, ¿no lo crees, Lee? Sí, diste en un punto que me encanta hablar, la comunicación. En Ujú. este caso, pues mi formación, ya más adelante les voy a explicar un poquito más, me formé en esta parte de comunicación también. Y creo que de los primeros errores que como oficios muchas veces lo hice, antes de conocer esta parte, es que cuando tenemos de frente a un paciente no verbal, asumimos o damos el rol de que no puede comunicarse. Y eso es totalmente falso. Nosotros podemos comunicarnos de mil formas. Yo siempre les digo a mis alumnos, ustedes se comunican aunque no quieran comunicarse. Cuando ya se están cabeceando, cuando ya se están durmiendo, cuando ya uno que otro está en el celular, ahí me están comunicando que no me están prestando atención. No me están diciendo verbalmente, pero yo los estoy leyendo. Entonces, de pronto me pasaba que teníamos pacientes no verbales por algún trastorno neurológico, sindrómico, que además la apariencia física pudiéramos asumir o dar por hecho de que existe algún retraso intelectual o algún problema, además de la comunicación, y que no nos comprenden cuando la realidad es que no es así en la mayoría de los casos. Simplemente es justamente esta parte de la retroalimentación o la comunicación verbal que no lo hacen de la misma manera en que nosotros esperáramos. Pero si el primer contacto de estos pacientes donde no sabes cómo interactuar o no asumir esta parte de cómo se ven en cierta condición física, de que no les guste ciertos temas o ciertos alimentos o ciertos intereses que a lo mejor pues esta persona ya es un adolescente, ya es un adulto, no quiere que lo trates como, ay, hola, ¿cómo estás, niña? Y hacer esa voz que hacemos la mayoría de los terapeutas cuando vemos a una persona o un paciente en esa condición. Entonces, sí, de pronto es esta parte de como que, chin, pero ¿qué hago? ¿Le hablo en lengua de señas, lo saludo, algo? ¿O qué hago? Entonces, sí, al inicio sí era un poquito difícil, ya después me fui especializando más en esta área, entonces ya no me pasa tan seguido. Ujú. Es cierto, ¿no? Esto en cuanto a la comunicación no verbal, que lo vamos a comentar un poquito más adelante, pero como oficios es fundamental tomar esas prácticas que nos da la universidad porque a través de ellas nos empezamos a formar, ¿no? Un carácter, una forma de abordar a los pacientes y ante todo la interacción que tenemos con ellos. También es interesante que o es importante que en las prácticas que nos da la universidad, identificar, ¿no? Las áreas en las que nos sintamos cómodos, las que nos llamen más la atención y ante todo, ¿no? ¿Cuál de ellas nos agrada más?
Sí, claro, yo tengo alumnos en los cuales, pues mis materias son totalmente pediátricas y vemos toda esta parte pediátrica. Entonces hay alumnos de que, no, maestra, por favor, no quiero tocar un bebé, no quiero escucharlo llorar, no me gustan los bebés. Y de verdad sufren todas las materias. Y tengo otros alumnos que dicen, no, sí, maestra, yo quiero esto y cuando traemos más bebés y cuando hacemos más práctica. Entonces, sí es muy importante todas estas herramientas que nos van brindando desde la universidad para ir identificando qué área te gustaría especializarse. Algo que siempre trato de transmitirle a mis alumnos es que busquen un área donde se puedan especializar, donde busquen un área donde sean fuertes y tengan la capacidad de seguir actualizando y formándose. Esta área o esta carrera tenemos que seguir actualizando y tenemos que ver qué cursos y qué actualizaciones vamos a tomar. Porque de pronto también hay algunas que dices, bueno, qué tan beneficioso, qué tan respaldados estén, qué tan buena es la información y sobre todo que no se casen con algún método, con alguna herramienta que ellos descubran, investiguen qué es lo que más les funciona para los pacientes, pero que sigan en constante interés por querer capacitarse o querer especializarse en algo. Ujú. Justo como dijo, ¿no? Hace ratito que tiene algunos alumnos que sí les gusta el área pediátrica y otros no. Y creo que la parte, las sedes prácticas que da la universidad pues, es una de las mejores formas en las que tú te identificas con algo, ¿no? También, dónde necesitas reforzar un poquito más en cuanto a conocimiento, en cuanto a práctica. Y algo que comento con algunos compañeros, algunos invitados aquí que han venido a las entrevistas es que tengamos un poquito mente abierta, ¿no? Porque tal vez en un principio no nos agrade un área, pero poco a poco nos vamos adaptando. Claro, y al final creo que es más enriquecedor para todos poder decir, ok, yo conozco de esto, pero necesito tal vez a otra persona que me apoye en esta área, hacer este equipo, trabajar de manera multidisciplinaria es muy bonito, o inclusive puede existir, incluso tengo otros colegas que trabajan exactamente en la misma área que yo, y si veo que ese paciente no hizo clic conmigo, no me está avanzando o no le estoy apoyando como yo quisiera apoyarlo, canalizarlo sin problema con otro terapeuta. Aquí lo importante es que pues buscar el beneficio del paciente sin este ego, celo profesional de que "Ay, yo soy mejor y nadie más". Entonces creo que sí es muy importante el poder saber de cada área, porque sin duda yo creo que aunque no sea especialista yo en trauma, en respiratorio, saber lo básico para aprender qué hacer y canalizarlo con el terapeuta especializado en eso para que lo pueda trabajar. Exacto, le dio a un buen punto, Lee. Algo que comentó fue que salimos de la universidad con conocimientos básicos y siento que más en terapia por las áreas nuevas, los enfoques, las técnicas y todas las certificaciones, ¿no? Que hay por delante. Sí, 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 ahorita ya hay muchísimas áreas donde se pueden especializar. Me acuerdo cuando yo salí no había tantas y ahorita creo que hay muchísima información y muchísimas áreas donde ahora sí ya con experiencia podemos abordar. Y yo creo que después de la pandemia se hizo un poquito más de conciencia sobre la terapia cardiorrespiratoria, de la importancia que implica también. Ujú. Sí, sin duda. Ahora que comentó sobre su fase práctica, dio a entender que desde el inicio tuvo ese acercamiento al área pediátrica, ¿no es así, Lee? Sí, y yo desde, bueno, en la universidad, el último cuatrimestre que realizamos es totalmente práctico, hacemos una estadía práctica, la cual se califica y hacemos como una tesina, aproximadamente una tesina, Ujú. para donde la presentamos y platicamos sobre esta estadía práctica. Entonces, desde que yo salí a esta estadía práctica, yo estuve en una clínica privada
que es un centro especializado en audición y lenguaje, porque tuve un maestro que me brindó la materia de terapia ocupacional y de lenguaje y yo quedé enamoradísima de esa materia. No sabía qué, ni qué era lo que había más allá de esa materia, porque creo que al igual como los terapeutas, a los terapeutas ocupacionales o a los fisios nos catalogan como masajistas. Y a los terapeutas ocupacionales como, actividades de la vida diaria, y ya. Entonces, es exactamente lo mismo, así me pasaba yo. Yo decía, terapia ocupacional, actividades de la vida diaria. Pero empecé a investigar, empecé a conocer un poquito más de esa área y me quedé enamorada. Entonces, ese profesor tenía una clínica y decidí hacer ahí mis estadías prácticas. Y mi sorpresa fue de que ahí me quedé realizando también mi servicio social. Órale, entonces su primer acercamiento fue como el indicado, ¿no? Al área de neurorehabilitación y ante todo en pediatría. Justo la siguiente parte o pregunta de esta entrevista es ¿cómo le fue en el servicio social, Lee? ¿Cómo fue ese periodo de adaptación donde usted ya estaba a cargo de algunos pacientes o ya intervenía como un terapeuta como tal? Me dieron la libertad, la realidad es que yo quedé enamorada, fue desafiante porque tuve que especializarme en cosas que tal vez en la universidad no profundizaban tanto como la parte del lenguaje, como la parte de motricidad orofacial. Creo que a nosotros como oficio nos enseñan mucho del cuello para abajo, pero del cuello para arriba todo lo que tenga que ver con lenguaje, motricidad orofacial, problemas de deglución, disfagia, siento que ya después le corresponde a cada uno como que investigar. Si les interesa, les investigan y ustedes saben cómo trabajar. Entonces fue muy desafiante porque pues uno está pollito y uno espera de que le digan, ay, no, sí, no te preocupes, aquí está todo. Y conmigo es de que tienes las cartas abiertas, aquí está tu paciente, tú diseñas el tratamiento, tú haz todo. Entonces de pronto decía como de que, wow, qué padre la responsabilidad y la oportunidad de crecimiento y sobre todo la responsabilidad que eso implica de que tú puedas pues llevar el tratamiento del paciente. Porque conocí el caso de otros compañeros donde el médico le estructuraba el tratamiento y pues tú lo hacías. Y aquí yo lo tenía que hacer y tenía que investigar y tenía que leer y fue muy pesado porque yo estaba en este proceso de hacerlo, de investigar y tareas. Me acuerdo que sí me costó un poquito, pero la verdad fue muy gratificante también. Tuve muy buena experiencia, tuve muy buenos maestros, tuve muy buenos profesionales que estuvieron a cargo de mí, de enseñarme, que no eran celosos de su conocimiento y siempre tuvieron muy buena disposición para apoyarme, resolver dudas, inclusive quedarse a estudiar conmigo y decir, ok, necesitas saber esto, te apoyo con esto, te interesa tal tema, vamos a buscar y siempre tuve esa apertura y esa confianza de decir, de acercarme con ellos para que tuviera yo esta asesoría también. Entonces, fue muy bonito. En esta etapa como fisioterapeuta en formación, aparte de que tuvo que estudiar, empezar a hacer certificaciones específicamente en el área pediátrica, ¿cómo fue su interacción con los demás profesionales en el aspecto en el que ellos ya sabían lo que usted tenía que hacer en cuanto a la rehabilitación de este tipo de pacientes? ¿Sí? Sí, me ha tocado de todo. Me ha tocado profesionales que me han abrazado y me han dicho bienvenida. Aquí entre más seamos, mucho mejor. También me ha tocado otros profesionales que digo, ok, ya tengo el claro ejemplo de lo que yo no quiero hacer en un futuro por esta parte de celo, por esta parte de no abrirse a generar estos lazos. Entonces, creo yo que he tenido la fortuna y la bendición de rodearme con personas que le gustan y le apasiona muchísimo lo que hacen y lo comparten y no son celosos de la información o de compartir sus conocimientos. Entonces, tuve la fortuna de poder trabajar en conjunto con un psicólogo, con un fonoaudiólogo, con diferentes fisios
que estaban especializados en diferentes áreas y que nos llegábamos a complementar, y eso es precioso porque ves el avance de los pacientes cuando se unen todos estos profesionales y de pronto empezar a debatir o ver esas estrategias de, ok, yo trabajé esto, me funcionó esto, o simplemente preguntar por el seguimiento de tu paciente, ¿cómo estuvo en la sesión contigo? ¿Qué ha pasado acá? ¿Qué modificaciones? ¿Qué observaciones me tienen? Y desde ese mismo objetivo partir todos, creo que es maravilloso poder hacerlo y tener sobre todo, rodearte de personas que están trabajando con el mismo objetivo que tú, que es pues ayudar a los pacientes. Ujú. Exacto, creo que es el fin, ¿no?, que tenemos todos los profesionales de la salud y especialmente en la rehabilitación del paciente. Ahora que comenta que tuvo una buena experiencia en el servicio social, ya enfocándonos en el área de la neurorehabilitación en pediatría, ¿cuál fue su primera formación o cómo se fue acercando o tratando a este tipo de pacientes, Lee? Bueno, dentro donde estuve yo realizando mi servicio, ahí estuve trabajando aproximadamente 6 años. Entonces, comencé a formarme en esta parte de lenguaje, motricidad orofacial, comencé a ver trastornos del neurodesarrollo, especializarme mucho en pacientes con autismo. A partir de ahí ya existió una Cindy antes y después en la formación profesional porque descubrí que me encantaba la parte sensorial, que me encantaba la parte de la psicomotricidad. Entonces empecé a buscar, sobre todo a leer qué cursos, qué capacitaciones y qué diplomados podía hacer para poder respaldar pues todos estos conocimientos y sobre todo pues brindar un buen servicio para los pacientes. Entonces, desde ahí comenzó esta espinita por querer especializarme en esta área. Entonces, desde el servicio, yo sabía 100% que mi intervención iba a ser totalmente pediátrica. Ujú. Ahora que comenta este apartado de la integración sensorial o un poquito más en cuanto a este tipo de pacientes que son los niños con síndrome del espectro autista, ¿cómo podría definirlo en ya enfocándonos a pediatría, ¿sí? Sobre los trastornos de integración sensorial en específico, ok. Para poder comprender qué es un trastorno sensorial, primero tendríamos que saber qué es la integración sensorial. La integración sensorial es la capacidad que tiene nuestro sistema nervioso central de recibir, integrar y procesar ese estímulo que estamos recibiendo a través de los diferentes medios que tenemos para recibirlos. En este caso, por medios, hago referencia a los sentidos o los canales donde recibimos estos estímulos. Conocemos los 5 sentidos, que es el tacto, la vista, el gusto, la audición y el olfato, pero cuando hablamos de integración sensorial se agregan 2 sentidos más, que es el sistema vestibular y el sistema propioceptivo. Entonces, cuando hay alguna dificultad, ya sea para poder recibir este estímulo, para poder integrarlo o para poder brindar una respuesta ante ese estímulo que estamos recibiendo, es cuando llegamos a la conclusión o a la impresión diagnóstica que existe un trastorno en la dificultad del procesamiento sensorial o trastornos sensoriales. Dentro de todos estos trastornos, pues al igual que el espectro, existen diferentes clasificaciones de acuerdo a la dificultad sensorial que están presentando. Entonces, eso es básicamente. Y entonces, ya estando aquí en esta fase que trataba este tipo de pacientes y en la clínica especializada en la que estuvo trabajando, ¿cuáles eran las técnicas de abordaje o la forma de tratar a estos pacientes, Lee? Primero, mucha paciencia, porque cuando trabajamos en pediatría, de pronto queremos tener resultados ya y que el paciente haga todo lo que tenemos en la planeación al día siguiente. Y la realidad es que, perdón, tenemos que tener mucha paciencia porque es un proceso y al hablar de trastornos del espectro autista, es un proceso el que, número 1, hagas clic con el paciente. Si tú no haces clic con el paciente, así tengas la mejor estrategia, el mejor curso que tomaste es de integración sensorial en España,
la técnica más nueva que aprendiste en Chile. Si tú no haces clic con el paciente, de nada te va a servir. Entonces, lo que manejábamos era justamente un protocolo, un proceso de un equipo multidisciplinario donde entraba el psicólogo, entraba el fonoaudiólogo en la parte del lenguaje y yo en la parte física, donde me encargaba a partir de generar escenarios con intereses del paciente sobre todo, donde yo trabajaba la parte física junto con la parte sensorial. Entonces, de acuerdo a las necesidades, era muy puntual o muy específico lo que se tenía que abordar, pero lo primero que teníamos que hacer es ganarte el paciente. Si no te ganabas al paciente, no ibas a poder trabajar absolutamente nada. Entonces, teníamos diferentes procesos para evaluar, diferentes escalas para saber qué tipo de necesidades, qué tipo de ayuda, qué tipo de intervención iba a necesitar y sobre todo escuchar mucho a las familias. De pronto algo que nos pasa a nosotros como terapeutas pediátricos es que realizamos una evaluación, vemos las necesidades desde nuestra perspectiva física o sensorial, pero muchas veces la familia tal vez no le interesa que ella se pueda desplazar o que pueda recibir cierto estímulo, le interesa que coma, le interesa que pueda bañarse, que pueda cortarse las uñas, que se pueda cortar el cabello sin que sea un caos. Entonces, muchas veces es muy importante pues también escuchar a la familia y preguntar cuáles son sus objetivos o sus intereses en terapia. Ujú. Justo con lo que inició, hace ratito dijo que debemos de tener paciencia con los niños, ¿no? Que presentan este trastorno. Y relacionando con algo que dijo hace rato sobre las prácticas y más sobre pediatría, fue que algunos fisioterapeutas o estudiantes no les gusta esta área, especialmente, ¿no? Por la interacción y el reto que lleva a tratar este tipo de pacientes, porque como dijo hace rato, ¿no? Luego empiezan a llorar, no te hacen caso, y ante todo intentar hacer como que ese match, ¿no? Intentar ganarte al niño. Está súper complicado. Yo lo siento porque pues no es mi área de enfoque como tal. Sí, ¿no? Y romantizan mucho la pediatría. Solamente ven un bebé y dicen, wow, qué hermoso, pero ya trabajar con un bebé, estar cargando 10 kilos una hora es pesado. O inclusive yo les digo, y soy muy puntual en esta parte también, es muy precioso trabajar pediatría. Yo amo trabajar en pediatría, pero les digo, no solamente son los comerciales que te pasan en Teletón. Te van a vomitar, te van a hacer pipí, te van a hacer popó, te van a llenar de mocos, te van a jalar el cabello, te van a morder, vas a salir a veces irreconocible terminando la terapia, pero eso es lo bonito, amar lo que haces y estar consciente de que todo puede pasar y que no solamente es este periodo corto del comercial de Teletón donde todo es maravilloso, donde el paciente coopera, donde el paciente se deja tocar y dices, wow, pues así todo el mundo quisiera pediatría, pero la realidad es que muchas veces el paciente no se deja tocar, el paciente ni siquiera le cae bien, el paciente no, lo último que quiere es verte, quiere estar pegado con su mamá o quiere estar con su mamá. Entonces, sí, es muy hermoso trabajar con pediatría, pero sí es de mucha paciencia y dedicación. Retomando otro punto que comentó hace ratito, lo considero bastante importante, fue la interacción con la familia, ¿no? En este punto, hace unos días estaba escuchando un podcast, estaba viendo unos videos sobre autismo, ¿no? Y su fase de adaptación, y comentaba mucho que deben tener una buena comunicación, tanto con la familia como el terapeuta y todo el personal que aborda ese tipo de pacientes, ¿no? Porque tal vez la familia quiere que realice ciertas cosas, pero el terapeuta lo está viendo desde una capacidad funcional, ¿no? No puede llegar a realizar al 100% una actividad. ¿Cómo ha tenido o nos podría comentar su experiencia en este tipo de interacciones, Liv? Tengo la fortuna de poder tener papás muy comprometidos. La realidad es que yo al iniciar este proceso de evaluación, siempre soy muy puntual con la familia de que el éxito de las terapias es tanto el trabajo que hacemos aquí en consultorio como el trabajo que hacemos en casa. Claro que de pronto hay ciertas situaciones donde sí tenemos que ser muy cuidadosos
al recibir un diagnóstico, al tener ya una información donde ya tengan que vivir este proceso de duelo ante ese diagnóstico, pues sí hay que tener como mucho tacto y ciertas palabras para poder guiar a la familia y poder apoyarlos. O sea, al final de cuentas es un trabajo en equipo. Yo sin el apoyo de los papás, la realidad es que yo no pudiera hacer todo el trabajo sola, porque aquí conmigo están una hora y con ellos están todo el día. Entonces, me gusta mucho trabajar con los papás, inclusive yo en mis sesiones, cuando el paciente lo permite, porque no todos los pacientes se puede, yo meto a los papás y les explico a los papás cómo estuvimos trabajando, les explico a papá las tareas que vamos a llevar en casa. Al finalizar la sesión siempre me tomo un tiempo para explicarles lo que hicimos en sesión y lo que pueden trabajar en casa también. Entonces, yo creo que es muy importante el poder tener esta comunicación y sobre todo que los papás sientan la confianza de tú como su fisio, de poder resolver dudas y de poder acompañar. Muchas veces esta parte de desahogo, esta parte de poder comprender y sobre todo de poder brindar esa información que necesitan en ese momento o esa palabra de aliento que necesitan en ese momento. Entonces, la verdad es que he tenido papás muy comprometidos, he tenido muy buenos papás que acompañan todo este proceso. Claro que también me ha tocado a veces papás donde la realidad es que casi no puedo intervenir o casi no puedo apoyar, pero cuando trabajamos en pediatría 100% trabajamos también con los papás. Entonces, sí es importante tener las herramientas para poder guiar tanto a los papás y al paciente también, para que todos estemos en la misma armonía y cumplamos los objetivos que necesitamos. Entonces, escuchar a los papás, qué es lo que desean, cuáles son sus expectativas. A veces sí nos toca este trabajo difícil de decir, ok, papá, probablemente no va a poder caminar como usted quisiera llevarlo a jugar fútbol, pero ¿qué cree? Tenemos este abanico de oportunidades donde sí las puede desarrollar su hijo y donde sí es capaz y donde le gusta y donde tiene estas destrezas. Entonces, siempre he sido muy realista con los objetivos y muy consciente de, ok, tal vez no va a poder hacer esto, pero tenemos otra opción y vamos a intentarle y vamos a ver, el día de mañana no nos funciona, intentamos otra vía, pero siempre con mucha responsabilidad de, pues de no alentar falsas ilusiones o tener ciertas expectativas que sean realistas, vaya. Sin duda, lo de marcar objetivos y tener esa buena comunicación con los padres es fundamental, ¿no? En cuanto a la rehabilitación de los pacientes con autismo. Ahora, retomando algo que dijo anteriormente en cuanto a la comunicación, y comentó que le gusta mucho esto, ¿no? De la comunicación no verbal. ¿Cómo es la interacción con estos niños, Liv? ¿O cuáles serían los consejos? Más bien, quedarían los oficios que se quieren enfocar en pediatría y especialmente con niños con autismo. ¿Cómo se debería hacer la comunicación? Yo les diría que todo el tiempo hablen con su paciente, estén narrando, estén explicando lo que van a hacer, lo que van a sentir, y que los traten como cualquier otra persona, como cualquier otro niño. De pronto, cuando tenemos esta limitación en cuestión a retroalimentación verbal, el primer error que asumimos es que no nos comprende, de que hay algún retraso, de que hay algún problema, y que por eso no nos está respondiendo de manera verbal. Pero la realidad es que a veces todas las estructuras en cuestión a neurofisiología del lenguaje se encuentran bien, que es lo único que sucede, que la parte física pues no están en suficiente condición para que pueda llegar a la oralidad. Entonces yo les diría, número 1, hablen como perico todo el día y toda la sesión, que estén estimulando esta parte y esta retroalimentación y que sean muy cuidadosos en la edad que tiene el paciente, tratarlos como eso, en la edad en la que están. Jamás asumir que por no tener una retroalimentación no verbal no nos están entendiendo. Y ser más analíticos al momento de la inspección, porque les puedo asegurar que ellos de más de una forma se están comunicando con ustedes. Entonces, yo les diría que tengan paciencia,
que no tengan miedo en hablarle a sus pacientes, que tengan esta interacción, que les cuenten chistes, que canten canciones, que les busquen, también qué herramientas les puede funcionar un poquito más para pacientes en general de pediatría. Y hablando específicamente en pacientes con trastorno del espectro autista, cuando tenemos pacientes no verbales, tenemos que ser muy analíticos en la cuestión sensorial. De pronto hay estímulos auditivos muy fuertes que les molestan y tienden a generar ciertas estereotipias o a taparse los oídos o a aislarse o a buscar ciertos lugares para poder autorregularse y poder continuar. Entonces, yo les diría que cuando tengan pacientes que están dentro del espectro autista, saludarlos, hablarles, darles el tiempo para que se puedan adaptar. A veces yo, ya te podrás dar cuenta, hablo muchísimo y tengo una voz muy chillona y de pronto tengo muchos realces acústicos de que, hey, hola, que no sé qué, y ya de pronto lo bromo y digo, ay, lo siento, ok, vamos a empezar y, hola, ¿cómo estás? Entonces, brindarte el tiempo de conocerlo, de no abrumarlo, y cuando tenemos un paciente con trastorno del espectro autista que es verbal, ser muy cuidadosos en la parte pragmática del lenguaje, que es la comprensión, y el uso literal o el uso correcto del lenguaje. De pronto los pacientes que están dentro del espectro autista, no todos, pero algunos tienen problema en esta situación y es cuando de pronto dentro del discurso no alcanzan a comprender ciertas normas o doble sentido o refranes o cosas literales, ellos lo toman tal cual, todo lo toman muy literal. Entonces yo les diría que se den el tiempo de conocer, si ven que de pronto el tono de su voz les está ocasionando que se estén tapando los oídos o que se aíslen, tratar de modular, pero sobre todo tratarlos como cualquier otra persona. Intentar acercarse con ellos, intentar buscar algún vínculo, alguna conexión, alguna mirada, a lo mejor un contacto no tan invasivo, pero tratarlos como cualquier otra persona. Es interesante, ¿no? Y cómo poco a poco con la experiencia te vas dando cuenta, ¿no? La forma de abordar ese tipo de pacientes. Y es algo que reconozco a todos los fisioterapeutas ya enfocados en área, ¿no? Porque te da esa experiencia, ese buen trato con el paciente. Y ante todo, ¿no? Si das clases o estás influyendo en el aprendizaje de los nuevos fisioterapeutas, pues es algo súper bueno, ¿no? Que ellos comprendan que sí o sí debemos estar enfocados en la atención del paciente. Además de esta integración sensorial que se da a los pacientes con el síndrome o trastorno del espectro autista, también hay algo importante, ¿no? Son los patrones de comportamiento repetitivo. ¿Cómo un fisioterapeuta podría abordar eso, Liz? Ok, las estereotipias es muy común y se ocasionan la mayoría de ellas, perdón, por algo sensorial. Pero también tenemos estereotipias que son por conducta. Todos tenemos estereotipias. ¿Y qué crees? Las estereotipias jamás se quitan. Yo puedo estar aquí ahorita contigo y estoy meciéndome, o estoy así, o tenemos la persona que está esperando pagar en el banco y se está meciendo, la persona que se está agarrando así, o el alumno que estaba con el lápiz en el mesabanco. Entonces, todo eso es estereotipia. ¿Qué es lo que pasa dentro de los trastornos del espectro autista con estas estereotipias? De pronto, este comportamiento o esta conducta puede generar un comportamiento o una respuesta disruptiva. A eso me refiero a que esa estereotipia ya se esté autolesionando, se esté ocasionando más problemas que el simple movimiento de la estereotipia. Dentro de la fisioterapia y dentro de la intervención, nosotros ayudamos a que estos pacientes puedan autorregularse sin generar este comportamiento disruptivo. Entonces, tenemos estereotipias, inclusive vocales, de movimiento, físicas, en las cuales el niño está dando vueltas y girando, 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 girando. Tenemos estereotipias de estar aleteando, de estar golpeándose, inclusive de estar golpeando su cabeza o de estar buscando todo con la boca, de estar metiéndose todo en la boca. Entonces, cuando ya esta estereotipia está generando un comportamiento disruptivo y donde ya el paciente corre un peligro, es cuando nosotros intervenimos
y lo apoyamos a que a través de diferentes circuitos y a través de diferentes estrategias sensoriales, él comience solito, su cerebro comience a integrar este proceso, este estímulo, y él solo pueda autorregularse sin que necesite caer en este comportamiento disruptivo o en este estereotipo. De pronto, dentro del espectro autista es muy común observar este comportamiento de estereotipias, este aleteo, estos sonidos vocálicos, esta parte del giro, ese niño que está corriendo constantemente, que se cae y pareciera que no le duele y se vuelve a caer o se vuelve a buscar estos escenarios que nosotros lo catalogamos como pacientes con trastorno sensorial, buscadores de estímulo, donde constantemente están buscando, necesitan tener el contacto del golpe, de apretar, de romper, para poder modular esta sensación. Entonces, cuando ya es algo disruptivo, comenzamos a trabajarlo con diferentes circuitos, con diferentes escenarios, para enseñarle a su cerebro cómo poderlo integrar de una manera más oportuna sin que genere un comportamiento disruptivo o una conducta disruptiva. Excelente, Lee. Dio una buena explicación en cuanto a esta forma, ¿no?, de abordar a los pacientes con autismo y generar una readaptación, ¿no?, en cuanto a su conducta o en cuanto a los hábitos que va generando poco a poco. Claro, y sobre todo saber la causa de ese comportamiento, porque muchas veces podemos confundir, y hay muchísimos niños donde confunden esta rabieta con una crisis sensorial, y claro que el abordaje es totalmente diferente. Entonces, empezar a descubrir cuál es el motivo que está ocasionando ese comportamiento y si ese comportamiento es de origen sensorial o es algo conductual, porque el abordaje es totalmente diferente. Ahora que comenta que el tratamiento está basado en actividades en circuito, ¿cómo podría describir de la mejor manera un área para el tratamiento de este tipo de pacientes? ¿Sí? Ok. Yo mi gimnasio lo tengo adaptado con tapetes, colchonetas, pelotas, escaleras, diferentes circuitos donde se pueda trabajar, pero lo importante aquí es que tú tengas la certeza de lo que quieres lograr, porque muchas veces yo puedo tener estímulos o digo, hoy voy a tener la pelota y esta pelota es genial y me va a ayudar a trabajar, y el paciente no quiere la pelota, el paciente me agarra la pelota y me la avienta para otro lado. Entonces, yo les recomendaría, número uno, que tengan un lugar amplio donde puedan generar diferentes escenarios y diferentes circuitos. Entonces, aquí la principal finalidad va a ser, número uno, que tu paciente logre realizar esa actividad. Y esa actividad tú puedes tener lo que tú quieras. Si tú quieres trabajar con el árbol que está afuera porque está alto y el paciente va a alcanzar cierta amplitud articular de hombro, perfecto, tú lo vas a trabajar afuera en el árbol. Pero lo que sí les recomiendo son juegos donde sean muy versátiles y puedan darle una muy buena funcionalidad. Entonces, creo que dentro de la rehabilitación pediátrica tenemos la ventaja que jugamos. Yo les digo a los papás de mis pacientes, a mí me pagan porque yo juegue con su hijo, y yo la más feliz. Y de pronto en esos juegos ya de pronto salimos peleados y ya tengo que volver a hacer otro juego y ya no quiere jugar conmigo, pero yo soy la más feliz porque yo me la paso jugando todo el tiempo. Entonces, de pronto sí es complicado porque ya quieren hacer su propio juego y digo, ok, no. El juego, obviamente, que tengo planeado para ellos, pues va con un fin terapéutico. No es el juego que ellos quieren agarrar y hacer libre y estar jugando a lo que ellos quisieran. Entonces, de pronto, sí es importante donde ellos vayan perfilando ciertos intereses, ir armando las actividades. Y algo que me ha funcionado muchísimo es desde el proceso de evaluación, preguntar a los papás cuáles son los intereses del niño, qué le gusta, qué no le gusta o qué le tiene miedo, para partir de ello ir generando estrategias. Porque no puedo asumir o dar por hecho que a todos los niños les gusta lo mismo, cuando no es así. Yo no puedo llegar con un niño y trabajar a lo mejor con un globo
y a lo mejor a ese niño se le explotó un globo en la cara y a partir de ahí, terror conmigo, ya no va a querer ir para nada conmigo porque yo le ofrecí el globo que le tenía terror. Entonces, yo creo que mi recomendación sería eso, llenar de juguetes funcionales y sobre todo el saber usarlos. Todo va a estar aquí. Mientras tú tengas la certeza de lo que estás logrando con este objetivo terapéutico, al final de cuentas a veces no necesitas mucho. Exacto. Como lo dijo de una manera bastante resumida, ¿no? En cuanto a la terapia, que debe ser un poquito más lúdico en este tipo de pacientes y ante todo, ¿no? Con un objetivo en concreto. Algo que recuerdo de hace unos meses como tal que entrevisté a fisioterapeutas enfocados en el área de pediatría, comentaban mucho del área con estímulos controlados, ¿no? Porque también algunos son muy hipersensibles en cuanto a ruidos, estímulos. Lick ha tenido, ¿cómo nos podría comentar sus experiencias? ¿Sí? Claro, dentro de toda esta intervención, claro que hay de pronto ciertos estímulos que llegan a ser muy abrumadores, más para cuando trabajamos los trastornos sensoriales. Entonces, claro que existen ciertas adaptaciones y ciertos cuidados que debes de tener dentro del área para tú poder trabajar con los pacientes. Entonces, cuando pasa eso, yo cuido mucho las vías sensoriales. Cuando tengo un paciente que tiene alguna dificultad en cierta vía, soy muy cuidadoso con el input sensorial o con la información sensorial que yo voy a estar mandando. ¿Por qué? Porque yo necesito que ese cerebro pueda comprender ese estímulo, que ese cerebro pueda entenderlo. Entonces, si de pronto tengo un paciente que le abruman mucho los estímulos auditivos, pues quito los distractores, no pongo sonidos fuertes, quito la bocina, quito los juguetes que son muy ruidosos, que son muy luminosos, que pudieran generar un comportamiento o una conducta disruptiva o una conducta negativa. Entonces, soy muy cuidadosa en esos estímulos, quito los juguetes o quito los escenarios donde pudiera ser muy abrumador para los pacientes. Si de pronto tengo pacientes muy sensibles o muy hipersensibles a las texturas, bueno, cambio las colchonetas, modifico el entorno para que ellos poco a poco puedan ir percibiendo ese estímulo y lo puedan ir adaptando y lo puedan integrarlo para responder. Porque sí es muy bonito poder cuidar o poder tener la capacidad que dentro del consultorio de cuidar todo el entorno, pero no es tan funcional cuando hablamos de que afuera hay miles de estímulos que la realidad es que ni yo, ni mamá, ni papá, ni el paciente puede controlar. Entonces, nuestro trabajo es adaptar todas estas estrategias y ejercicios para que el paciente tenga las herramientas para cuando salga del consultorio sea lo más independiente ante cualquier situación que pueda realizar. Y para que eso pueda suceder, necesitamos enseñar a ese cerebro desde lo más mínimo, cuidar los estímulos para que lo vaya interpretando, adaptando y pueda ir procesando toda esa información para que ahora sí, cuando salga afuera, lo pueda procesar de la mejor manera. Vaya, qué punto tan importante, ¿no? Y creo que nos sucede a todos los fisioterapeutas que abordamos a diversos pacientes, porque en el consultorio, en la clínica, en el hospital, pues es un área, ¿no? Donde está tranquila, donde pues todos los fisioterapeutas se enfocan en el paciente, pero saliendo del área de rehabilitación, pues es un mundo diferente, ¿no? El estrés, el tráfico, todo influye, y especialmente en este tipo de niños. Claro, claro. ¿Qué más quisiera yo tener una varita y poder controlar hasta el clima, poder controlar todo? Pero la realidad es que no, y ese es mi trabajo, poder generar todos estos escenarios para que pues mis pacientes sean lo más funcionales e independientes fuera del consultorio. A mí me interesa que ellos tengan la capacidad de poder responder afuera del consultorio. Obviamente aquí soy la más feliz y les hago fiesta y me emociona y me encanta, pero cuando yo puedo decir, ok, lo logré, es cuando ya me llama la mamá y me dice, ¿sabes qué, Cindy? Ya le quitaron la monitora, o ya come todo,
o ya no se está mordiendo las camisas, o ya dejó ciertos comportamientos o ciertas conductas. Para mí, cuando ya lo pueden aplicar en su día a día, para mí eso ya es totalmente ganancia. Ujú, exacto, ¿no? Identificar estos pequeños cambios que hacen la gran diferencia en cuanto a la adaptación a la vida social de esos niños, ¿no? Ahora que estamos platicando, siempre mencionamos niños con autismo, pero también sabemos que el autismo no es no tiene cura, ¿no? Si no se mantiene durante toda la vida. ¿Nos podría comentar en cuanto a su experiencia cuál ha sido la edad más pequeña de niño que ha tenido y la más grande en cuanto en fisioterapia, Lee? Ok, los niños más pequeños los atiendo a partir de 2 años, dentro del espectro de 2 años. Y el más grande que me tocó es de 11 años aproximadamente. Y lo dices perfecto, el autismo pues sabemos que no es una enfermedad porque no tiene cura, es un trastorno, es una condición que va a permanecer durante toda la vida. Aquí donde tenemos que comenzar a intervenir es de acuerdo a las necesidades o a las herramientas de apoyo. Podemos intervenir en la parte pediátrica, pero ese niño va a crecer y va a necesitar más habilidades y se va a topar con otro tipo de dificultades que naturalmente puede retomar las sesiones de terapia o puede regresar, pero eso no significa o que se curó del autismo o que regresó el autismo. Simplemente, pues es que ese niño está creciendo y ese adolescente está creciendo y ese adulto está creciendo y al igual que todos, nos vamos enfrentando a ciertas situaciones donde necesitamos seguir aprendiendo cosas. Entonces, sí. Ujú. Ahora comenta de este último paciente, ¿no? El mayor que tenía 11 años. Hay casos, ¿no? De autismos en personas que son bastante funcionales, ¿no? Logran estudiar, tienen una vida plena. Son casos interesantes, ¿no? A tomar en cuenta. Sí, inclusive hay personas que están dentro del espectro, que llegan a terminar una licenciatura, inclusive son conferencistas. Y pasa algo muy curioso ahora que estamos hablando del espectro específicamente, porque de pronto me romantizan mucho a este autismo como el superdotado, como el inteligente, como el que ciertas series tratan de catalogar. Y me ponen al polo opuesto, el autismo es el más severo, el que todo el tiempo está con estereotipias, el no verbal, y tenemos estos dos polos. Pero pues al hablar de un trastorno, al hablar de un espectro, es justamente todo este abanico donde no hay exactamente un paciente con las mismas características o la misma sintomatología. Entonces, sí tenemos, inclusive hay personas que están dentro del espectro autista que ni siquiera están diagnosticadas, que ni siquiera pudieron tener este diagnóstico oportuno o a tiempo, en este caso a una edad temprana, o los diagnostican ya en universidad o ya grandes y dicen, ah, con razón, entonces ya entiendo qué pasaba con tales o ciertas características o situaciones. Entonces, sí es muy, muy puntual y sí me gusta hacer mucho énfasis que todos nacemos con la capacidad de poder aprender, de poder generar habilidades, de poder generar destrezas. A lo mejor yo no puedo tocar la guitarra de la misma forma en la que tú tocas la guitarra, pero ya no por eso yo voy a ser diferente o yo voy a hacer algo extraordinario o algo anormal. Entonces, me gusta mucho tener esa visión o esa particularidad de que, ok, todos nacemos con la capacidad de poder aprender habilidades, de poder desarrollar habilidades. Naturalmente hay algunas situaciones donde tal vez a mí se me puede desarrollar con mayor naturalidad que a ti, pero este abanico está abierto para todos. No especialmente cuando etiquetamos con algún trastorno, cuando hablamos de alguna patología, llámese síndrome de Down, PC, que de pronto por el simple hecho de tener la etiqueta, ya decimos, ay, es que pues no puede caminar. Ay, pero pues es que ya no puede hacer esto. Ok, sí, tal vez no, pero puede aprender a pintar, pero puede ser un excelente músico, pero puede a lo mejor hacer postres riquísimos. Entonces, a partir de ahí también tenemos que empezar a cambiar un poquito el chip. El no y todo lo negativo ya lo tenemos y ya lo asumimos. Entonces, hay que empezar a tener esta visión de que, ok, ¿qué puedo hacer yo para poder apoyar en esta perspectiva? Ujú, exacto. Lo que dijo de romantizar
este espectro autista, lo hemos visto, ¿no? En series, en películas, incluso donde, porque el niño está muy enfocado en hacer algo o se especializa en ciertas actividades, pues como que lo vemos bien, ¿no? Pero también debe tener una amplia gama de habilidades para sobrellevar su vida adulta. Creo que es lo más importante, ¿no? Como dijo hace rato, la adquisición de nuevas habilidades y adaptarlas a su entorno. Así es, y es algo, son muy buenos las personas que están dentro del espectro autista, que son muy visuales. Y hay una particularidad que si a ellos les interesa un tema en específico o una actividad, lo hacen repetidamente. Entonces, naturalmente, si tú estás practicando guitarra y solamente te interesa practicar guitarra y todo el día estás practicando guitarra, ¿en qué te traduce? Pues vas a ser un excelente guitarrista. Y eso no necesariamente es porque están dentro del espectro, no. Entonces, tenemos o he tenido pacientes que son muy buenos en algo y de pronto como que siento que lo etiquetan, ah, pero pues tiene autismo y por eso lo hace. No, lo hace porque tiene la habilidad para hacerlo y porque es capaz de hacerlo, porque si yo me pongo a tal vez a practicar o a hacer lo mismo que él, no puedo. Tengo pacientes que se saben todos los dinosaurios que comen, en qué año vivieron y todo lo que hicieron, y a mí no se me pega ni uno, por más que yo quiero leer y estudiármelos, no puedo. Entonces, no me le quiten ese mérito de que ellos son capaces y ellos pueden hacerlo, y por eso lo están haciendo, no porque tengan una etiqueta o un diagnóstico y ya con eso traten de justificar cierto comportamiento, cierta habilidad. Exacto, sin duda, ¿no? Y eso te va dando poco a poco con la interacción que tienes con los niños, ¿no? En las sesiones, en los meses e incluso los años, ¿no? De abordaje en terapia física. Ahora, Lynn, para ir cerrando este punto de el tratamiento o el abordaje de los pacientes con autismo, este sería un consejo para los que nos escuchan o aquellas personas que quieran enfocarse en esta área. ¿Usted qué formaciones, qué cursos, qué certificaciones recomienda, Lynn? Yo recomiendo que busquen, si quieren trabajar con trastornos del espectro autista, yo les recomendaría, número uno, que busquen cursos de comunicación. ¿Por qué la comunicación? Porque muchas veces las personas del espectro autista no son verbales y tenemos que aprender a entender cómo, cuándo y dónde comunicarnos, porque no es el mismo abordaje o no es el mismo proceso cuando yo llego con un paciente y ni siquiera le hablo y empiezo a manipular, a trabajar y a direccionar. Entonces, yo les recomendaría que busquen cursos para aprender un poquito acerca del lenguaje, que busquen cursos acerca del comportamiento conductual. ¿Por qué? Porque a partir de ahí van a comenzar a tener herramientas para saber abordar o una crisis sensorial o una crisis de berrinche. Que eso es algo que muy pocos terapeutas mencionan, que los niños a veces por tener un trastorno o una etiqueta son muy berrinchudos porque no les ponen límites, porque los miman mucho, porque, ay, es que ¿cómo, Cindy, si ya tiene X condición, cómo le voy a pedir que se abroche los zapatos? Pues sí, le tenemos que pedir que se abroche los zapatos porque es algo que necesita aprender. Entonces yo les recomendaría que vayan siguiendo esta línea, que tomen cursos tanto en la parte del lenguaje, que tomen cursos en la parte conductual, no para brindar terapia de lenguaje o para brindar terapia conductual, sino para tener las herramientas para poder trabajar con los pacientes dentro del espectro. Y que busquen mucho estos cursos y estos talleres de educación neurosensorial y de integración sensorial. Esos van a ser la base para que ustedes puedan diseñar un tratamiento de acuerdo a las necesidades del paciente. Exacto, Lee. Y eso creo que es un tema interesante lo que comentó de los límites, ¿no? Que ponemos a los pacientes, más estando en el área de rehabilitación. Creo que también es un tema amplio, ¿no? En el cual podríamos... Sí, es muy importante. De pronto, cuando llegan a mí pacientes y me dicen la familia, es que Cindy, es que no se pone los zapatos y ya tiene 10 años. Ok, pero nos tomamos el tiempo de enseñarle cómo abrocharse los zapatos, cómo ponerse los zapatos,
híjole, no, pues al inicio pues yo lo hacía porque era más cómodo para mí, por el tiempo, por X situación. O me pasa también es que no sé cómo hacerlo. Bueno, los enseñamos de la misma forma como nos enseñaron a nosotros, explicando, modelando, diciéndoles, pero permitiéndoles el aprendizaje. No podemos exigir una habilidad si no la hemos estimulado, si no la hemos enseñado, sea la edad que tenga el paciente. Entonces, de pronto, cuando hablamos de estos límites, también es muy puntual porque los consienten demasiado, me los consienten demasiado y de pronto son muy chiqueados y de pronto es como que, ah, caray, golpe de realidad, necesito aprender también estos límites, que naturalmente está el manejo de la frustración, la espera de turnos y otras habilidades que van a necesitar, inclusive para tener un aprendizaje motor. ¿Por qué? Porque no es lo mismo este cerebro desorganizado donde ya corre y no sabe de inhibición, no sabe de espera, cuando yo tengo este cerebro de, ok, espero, sigue esto, ahora ya me pongo esto, ahora ya me peino, ahora ya hago esta planificación motora consciente. Entonces sí, es un tema yo creo que larguísimo también y de debate y muy interesante. Ujú. Bueno, Liz, ya que pasamos este apartado de hablar un poquito de autismo, el abordaje, las diferentes técnicas o formas de tratamiento, y ante todo, ¿no? Lo comentó hace ratito de que usted estuvo trabajando en la clínica donde hizo su servicio social, pero posteriormente abrió su consultorio. Quería hablar un poquito antes de terminar la entrevista sobre emprender en fisioterapia, abrir un consultorio, brindar terapias en el sector privado. ¿Nos podría comentar su experiencia? Sí, ha sido una montaña rusa porque este proyecto yo lo tenía desde antes de empezar, desde antes de que comenzara la pandemia. Entonces yo Ujú. comencé con esta inquietud de querer abrir mi propio consultorio y en eso se vino la pandemia y dije, ok, no, las cosas pasan por algo, sin duda, yo creo que no hubiera sobrevivido ni 2 meses en pandemia, porque lo que parecía que eran 3 meses, todo lo que se prolongó y todo lo que se vivió en pandemia creo que marcó también mucho en esta parte, al menos en el sector privado, del proceso de intervención. Y después que pasó todo este tiempo de pandemia, empezamos a retomar todas estas inquietudes y abrí ahora, en agosto, tengo poco ahora que abrí mi propio centro, es un centro integral motriz, donde abordo a pacientes pediátricos, pero no solamente esta parte de intervención pediátrica, busco también este proceso de habilidades, de generar este espacio donde pueda potencializar destrezas, habilidades e intereses de los pacientes canalizados hacia una función o una funcionabilidad. Entonces, ha sido muy bonito porque pude rodearme de mucha gente que abrazó el proyecto y que me supo guiar, porque abrir no es nomás decir, ya mañana quiero abrir y pongo mis cosas y ya. Es investigar qué pasa con el SAT, es investigar qué pasa con la administración, es investigar con las cosas de adulto que se tienen que hacer y se tienen que tomar en cuenta, más cuando es esta parte del área de la salud. Entonces, sí estuve preparándome, tuve muy buena asesoría y tengo ya 3 meses con mi centro. Me pueden seguir en redes sociales, están como Centro Civo. Sí, recuerdo que en la videollamada que tuvimos hace unos días comentó esto del centro, ¿no? De la importancia de tener a más profesionales enfocados en el tratamiento de los pacientes con autismo. Y creo que lo ha recalcado durante toda la entrevista, ¿no? De que un fisioterapeuta no puede, un solo fisioterapeuta no puede atender a este tipo de pacientes, ¿no? Sino se necesita de muchos profesionales en cuanto al diagnóstico, al tratamiento y toda la planeación, ¿no? Así es, y yo tengo la fortuna de poder tener, de poder canalizar inclusive pacientes con estos profesionales con la tranquilidad de que estamos trabajando con el mismo objetivo, de que veo que hay ciertas habilidades o hay cierto comportamiento, ya lo voy canalizando un poquito más con el psicólogo, con el fonoaudiólogo, con el terapeuta de lenguaje en específico, donde mi paciente necesita ese tipo de intervención. Entonces, creo que eso es maravilloso poder poder contar con un equipo, inclusive que tengan este acercamiento contigo, de que puedas tener la confianza de canalizar, de preguntar,
de inclusive preguntar sobre el paciente y sin este celo profesional de que solamente es para mí o porque si te lo mando a ti ya no voy a ganar yo, mejor que se quede conmigo. Entonces es muy bonito poder tener este equipo de trabajo donde sabes que van a avanzar de la mano con el mismo objetivo, que al final del día pues es el bienestar del paciente y lo mejor del paciente. Ujú. También es súper bueno que usted haya estado trabajando en una clínica durante algunos años, ¿no? Y me recordó a un fisioterapeuta que entrevisté el año pasado que me dio como consejo, como recomendación, ¿no? Que decía que sí o sí tienes que estar primero practicando, enfocando en un paciente como trabajador, ¿no? O como contratado, y ya posteriormente emprender, porque como dicen, ¿no? Poner un consultorio no se logra de un día para otro. Claro, es todo un proceso y creo que sin duda la formación y el proceso que viví también trabajando en esta clínica pues me enseñaron mucho a las cosas, a cómo hacer y a tener también este criterio de evaluación y poder saber hacia dónde es el caminito, qué hacer, qué no hacer, qué sí, cómo hacerlo, porque tienes razón, o sea, salimos de la universidad y imagínate si salimos de la universidad y tenemos una clínica y decimos, ah, caray, pero ¿esto qué hago? ¿Cómo lo hago? Entonces, creo que sí es muy importante el tener como esta pauta, el poder tener la experiencia, el contacto con los pacientes y sobre todo el tiempo para ir descubriendo qué área te interesa, porque la realidad es que los cursos no son de una semana. La inversión tampoco a veces no es muy barata, que digamos. Entonces, todo eso lleva su proceso. Entonces, si quieres hacer las cosas bien, le tienes que dedicar tiempo y tienes que invertir y tienes que especializarse. Entonces, creo que todo tiene una razón de ser y creo que ha llegado en el momento perfecto. Ahorita estoy muy feliz con mi centro, con mi consultorio, porque si puedo aportar ese pequeñito grano de arena para que mis pacientes mejoren, pues yo la más feliz. Ujú. Sí, sí, sin duda, Ali. Ahora, comentando en cuanto a su proyecto o como tal su emprendimiento de abrir un consultorio, ¿cómo fue la elección del nombre, del logotipo que tiene, de la misión como tal, Ali? El nombre salió literalmente Cindy, movimiento, Sim. Después le dimos el significado de centro integral motriz. Yo siempre platicaba con mi esposo y le decía que yo soñaba con tener un lugar donde veía sobre todo la necesidad aquí en donde yo vivo, en Mazatlán, que de pronto se enfocaban mucho en la intervención pediátrica, pero aquí. Lo que necesitaba este niño a corto plazo, desplazarse, moverse, etcétera. Pero yo veía que este niño crecía y tenía más intereses y tenía más habilidades y tenía más áreas de oportunidades, pero de pronto ya no hallaban dónde atenderlo. Entonces yo decía, ok, si tengo yo un lugar donde puedo atender a los pacientes pediátricos y saber potencializar todas estas habilidades para, si yo veo que mi paciente tiene habilidades por la pintura, ok, ir canalizando esas destrezas y esas habilidades para que el día de mañana pueda tomar a lo mejor clases de pintura o sea un excelente pintor. Entonces yo siempre buscaba con no solamente tener la intervención, sino poder tener este abanico de oportunidades para mis pacientes de que puedan realizar algo más, de que no solamente sea este centro de que casa terapia, sino que puedan tener talleres ocupacionales o diferentes actividades donde trabajemos tanto la parte motora o la parte física, pero también, ¿por qué no?, alguna actividad de ocio, alguna actividad, algún oficio, y para ello, cuando ya tengo cierto número de pacientes con actividades similares y les interesa, no sé, algo de repostería, ya hablo a la persona que va a impartir el curso de repostería, ella se encarga de la parte teórica y yo me encargo de cómo ellos lo pueden realizar. Entonces, mi centro es justamente esto, tener esta oportunidad para los pacientes de poder desarrollar diferentes habilidades, no solamente la parte física, sino poder sentirse integrados en sociedad y útiles, sobre todo, y felices.
Órale, qué gran descripción de su proyecto, que ante todo plasma todo lo que quiere hacer, ¿no? Brindar una atención como es integral, que es donde pues, el paciente puede hacer un poquito más y todos los profesionales de salud apoyarlo, ¿no? En cuanto a su desarrollo y la adquisición de habilidades. Está súper bien su proyecto, Lee. Muchas gracias. Ujú. Ahora, ya que empezó su consultorio privado, comentó que pues tiene que hacer trámites, ¿no? En cuanto al SAT, dar de alta todo el registro del consultorio, pero también algo importante fue el motivo por el que nos conocimos, fue en cuanto a redes sociales, ¿no? ¿Nos podría comentar ese apartado de cómo planean sus publicaciones, cuál es el objetivo aquí en redes sociales de la cuenta? Claro, yo trato de que mis redes sociales genere este impacto con información clara y que pueda ser útil y aplicable. De pronto tenemos mucha información y este bombardeo de redes sociales, pero dices, bueno, ¿y ahora qué hago con esta información? ¿Me sirve, me estresa, me asusto? ¿Qué hago? ¿Lo ignoro? ¿O qué pasa con esa información? Entonces trato de brindar información clara, que sea útil, que sea aplicable, donde doy recomendaciones, donde explico un poquito qué es, en qué consiste las terapias, porque a veces nosotros, ahora que estamos en esta área, pudiéramos familiarizarnos con muchos términos o con muchas descripciones, pero va a haber otras personas que van a decir sensorial, ¿eso qué es? Motricidad, ¿qué es eso? Ay, yo pensé que era masajes o yo pensé que era nomás jugar con bloquecitos con los niños. Entonces trato de ser muy puntual con la información y sobre todo tener esta perspectiva de que okay, esta información quiero que sea útil y que sea aplicable. Entonces trato de informar y de enseñar un poquito de lo que yo trabajo desde mi formación, compartir lo que sé para que pueda llegar pues a las personas que más lo puedan necesitar. Entonces, el objetivo central de la cuenta es brindar información a los pacientes y a los familiares de los niños con síndrome autista. Sí, claro. Tengo pues mis redes sociales del centro, comparto un poquito lo que trabajo, comparto un poquito lo de las sesiones, a veces subo pequeñas historias o pequeñas notas donde explico lo que estoy trabajando con el paciente y en qué le sirvo, en qué le he ayudado. Entonces trato de mantener esta información, sobre todo que tengan la certeza y el respaldo de que es algo que se está aplicando, porque de pronto tenemos cuentas de que, ok, pero ¿y ahora qué hago? ¿O cómo lo aplico? Entonces, que tengan esta retroalimentación de lo que se está compartiendo es porque se está utilizando y porque está funcionando. Entonces, trato de compartir lo que hice, cómo lo hice, los resultados, de pronto si hay alguna modificación o apoyar con esas estrategias de generar kits de emergencia sensorial, lo que debe de llevar una mochila, cómo calmar esas crisis sensoriales. Entonces, información muy puntual y que sea muy útil. Vale, está súper bien. Y justo también es uno de los motivos por el cual inicié este proyecto de entrevista, porque que veía muchos vicios que hacían, que publicaban sus resultados y me llamó la atención, ¿no? Y creo que es bastante bueno, no solo para los pacientes, ¿no? Sino también para los alumnos que están en formación, ya que pues tienen una perspectiva de lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, y ante todo, si usted le puede dar consejos, recomendaciones, ¿no? Es una súper buena manera de comunicar y hacer que la fisioterapia crezca. Muchas gracias. Aquí estamos con la mejor disposición de que si yo puedo aportar en algo para la formación de otro profesional, es bienvenido. Aquí no somos celosos con nuestro trabajo. Aquí entre más personas conozcan, entre más personas se sumen, yo soy la más feliz. Uh-huh. Bueno, Lee, ya con este punto de redes sociales terminamos la estructura de la entrevista que tenía programada. Para finalizar, quería saber qué le pareció esta dinámica de hacer entrevistas en línea. Me encantó, me encantó. Creo que habíamos quedado que
iba a ser un poquito más dinámico y yo me solté, hable y hable y hable y hable, que creo que no te dejé ni terminar con las preguntas y de pronto ya me iba y perdía y el concepto. A mí me encanta hablar y creo que ya te diste cuenta, entonces creo que por ahí nos extendimos un poquito más de tiempo, pero yo encantada de estar aquí. Muchas gracias por la paciencia, por la invitación y por permitirme este espacio para poder compartir un poquito de lo que sé. Nada, estuvo súper bien y ante todo, como dije al inicio, siempre estas transmisiones son para dejar algo informativo, algunos consejos, algunas ideas para los oficios que están en formación. Y siempre lo digo al final, Lee, tal vez en esta transmisión, esta primera intervención, hablamos un poquito de su fase de formación, su proceso, pero podemos agendar una segunda intervención para hablar un poquito más enfocado en el tratamiento, en el abordaje de pacientes con niños con síndrome autista. ¿Qué le parece, Lee? Me parece excelente. Nos organizamos y claro que sí. Cuenta conmigo. Vale, ya con eso terminamos. Entonces ya llevamos 1 hora y media casi de transmisión, así que hasta aquí nos despedimos, Lee. No lo he sentido. Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. Si tienen alguna duda o quieren saber un poquito más acerca del trabajo de su servidora, me pueden encontrar en mis redes sociales, que es en Facebook, Centro Simo, y en Instagram como centro.simo.